quitar mis ojos de ti. Bueno, pues tenemos a Camilo cantando. Yo creo que la gente ya sabe con qué vamos a terminar tanto el viernes como la semana. Así que, Camilo, todo tuyo. Bueno, es que, mira, justamente que decía Pepe que le parecía a Julio Iglesias, pero no. Este es, lo que decía yo, un gringo que ha cantado siempre en castellano, que se llama Matt Moro, y lo que hizo fue que versionó muchas canciones en inglés, ¿sí?, al castellano, y tuvo mucho éxito en Latinoamérica él con sus cancioncitas. Y esta es una versión de una canción de los Four Seasons que se llamaba No puedo quitar mis ojos de ti. Qué bonito. Evidentemente esta es una canción de amor, pero cuya letra se ajusta exactamente al tema que vamos a tratar hoy. ¿Y qué tenemos? Las pantallitas. Ay, las pantallitas. Las pantallitas. Pero es que si tú lo ves, ¿no? Es que la letra es que es tan exacta y con el sentimiento que tiene mucha gente con sus tablets y teléfonos móviles y iPhones, ¿no? Que dice, no puedo encontrar tanta felicidad de estar siempre viendo hacia ti, no puedo apartar mis ojos de ti. Es que lo peor es que, verdad, es que se ha vuelto una adicción, yo creo. Ya, es que es tremendo. Pero es que mira, hace años, tampoco tantos, pero digamos unos 4 años, algo así, hablamos del problema de las pantallas y los problemas oculares que puede producir, pero como aquello de que, mira qué cosa tan curiosa. Sí. ¿Sí? Pero es que en realidad hoy en día esto se ha vuelto un problemonón que no tiene repercusión en la gente. Y ese es yo creo que el problema más grave. Sí. Tú verás continuamente que te hablan diciendo en los noticieros, en los programas de opinión, en los programas que tienen que ver con medicina o lo que sea, el problema de las pantallas. Yo comencé a darle vueltas otra vez a esto de las pantallas hace como un año, cuando en una revista médica hablaban de una cosa que se llama el síndrome de la cabeza inclinada. Sí. Que es un síndrome cervical de dolor en el cuello por andar todo el tiempo mirando así con la cabeza hacia abajo a la pantalla del teléfono. ¿No? Y yo, mira, es una curiosidad, voy a guardar el artículo para algún día hablar de curiosidades nuevas que van apareciendo en la medicina. Pero hace como una semana, unos 10 días, en Diario Médico apareció un artículo muy extenso sobre los 6 grandes problemas que tiene que enfrentarse ahora la medicina por el uso de las pantallas. Sí. Ahora, es lo que te decía hace un momento. Todo el mundo te está diciendo que las pantallas son malas por esto, por lo cual la Asociación Española de Pediatría ha sacado unas recomendaciones actualizadas donde ha endurecido los patrones de lo que debemos hacer, pero eso en sí mismo tiene muy poca repercusión en los padres. No les hacen caso, básicamente. Es decir, tú es que piensa como si fueras una mamá del siglo XXI, no como una mamá de mediados del siglo XX. Entonces, una mamá de los mediados del siglo XX cogía a su hijo y se sentaba y con paciencia se ponía a jugar con él y no sé, vamos a armar un castillito y ahora no sé qué, vamos a hacer lo otro. Y entonces a la hora de comer comenzaron con el típico, a ver, el avioncito que va a aterrizar, el avioncito y tal, y se tiraban el tiempo que fuera necesario para darle de comer o para jugar al niño o para dormirlo o para lo que fuera. Pero una mamá del siglo XXI vive una vida tan acelerada que todo eso es un sufrimiento adicional en la vida, ¿sí? Cuando era una parte normal, pero ahora es un sufrimiento adicional en la vida. Y entonces cuando te dice, ¿cómo jode el muchachito Dios mío? ¿Será que no puede entretenerse solito con algo? Sí. Y le das pones en la televisión algo, o como veo 1000 veces, ¿no? Toma el móvil y ponte a ver algo ahí, o si eres un poquito mayor, ponte a jugar algo ahí y ya, así no me jodes la paciencia, porque no es ni siquiera me molestas. No, es verdad. No. Y a la hora de comer, eso de vamos a comer y cuando le pones la cosa en la boca al niño, hace... Y la madre que te parió, ¿no? Y entonces dice, no, es más fácil, le pones Bluey y mientras va viendo Bluey le vas dando de comer, ¿sí? Entonces, si tú llegas y no vas a renunciar a tener la televisión niñera o el teléfono niñera, pues no van a renunciar a eso. Claro que no. Es por simple comodidad. Entonces, todos los problemas derivados de las pantallas, todos los efectos negativos en la salud física como en la salud mental,
van a estar presentes y se van a ir desarrollando. No van como se espera en muchas partes, a ir disminuyendo. No van a disminuir porque no existe esa repercusión de la negatividad de las pantallas o de los teléfonos, de las tablets en los hijos. ¿Sí? Ellos van a creer que están solucionando el problema, pero no están previendo los problemas que a largo plazo van a tener esos muchachos. Efectivamente. ¿Ves? Ahora, es decir, lo primero que uno puede encontrar en cualquier parte ahora cuando habla sobre pantallas y salud es que tiene unos efectos negativos en la salud física y te lo resumen fácilmente: fatiga visual, problemas de postura, sedentarismo, obesidad, etcétera. Y en la salud mental, ansiedad, depresión, problemas de sueño, déficit de atención, problemas de adicción. ¿Sí? Pero también va a tener un efecto negativo en el desarrollo cognitivo y social en los niños, sí, que eso es mucho más grave en todo el mundo porque va a afectar el lenguaje, las habilidades interpersonales y va a poder asociarse a conductas de riesgo o de violencia, claro, que no es moco de pavo. Pero los padres ven lo de ahora. Estamos en un mundo de la inmediatez, de la hora, no de lo de que tenemos que prever para el futuro. Por si acaso ya comenzaste a hacer un fondo de pensiones. No. Pues ya es hora. Todavía no. Pues es el momento de empezar. Estoy yo en la hora. Si empiezas más tarde, te vas a quedar corta. Me lo creo. Claro, porque no tenemos esa mentalidad que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de vamos a ver las cosas a 30 años. Sí, o a por lo que pueda pasar. Años, ¿no? Porque cuando llegues dentro de 30 años y cobres una pensión y digas, esta mierda es lo que me toca pensión. Ya. ¿Tú sabes cuánto me subió la pensión este año? Un buen pellizco, espero. 75 euros. Bueno, no es tan buen pellizco como yo esperaba, pero... Bien, ahora, el problema es que el contacto que tienen los niños con los dispositivos electrónicos cada vez es más temprano. Y cada vez los dispositivos electrónicos son una parte central en el entorno doméstico. Sí, antes las mamás ponían la radio para acompañarse, ahora tienes una televisión todo el tiempo encendida. Sí. ¿Sí? Y tienes pantallas por aquí y por allá, y como en mi casa, no sé en la tuya, pero en mi casa se grita, ok Google, tal. No, nosotros en mi casa todavía no tenemos eso. Bueno, pues en la casa de mis hijas se grita, Alexa. Que es un miembro más de la familia ya. Claro, y entonces, claro, porque es que todo el mundo dice, es que produce muchos beneficios, ¿cierto? Te ayuda para muchas cosas, ¿sí? Se puede utilizar como un recurso educativo, como un recurso de aprendizaje interactivo o de conexión social, si lo usas para eso, ¿sí? Pero en otras partes tiene riesgos crecientes, sobre todo en el uso excesivo en la infancia y en la adolescencia. El adulto se supone que ya lo suficientemente desarrollado para tomar la decisión de miro el móvil mientras voy conduciendo o me estrello solito. Claro, ¿sí? Ahí cada uno ya. Ahora, pero vamos a una parte que a Julián no le gustan mucho, que son los datos. Pero en España los datos son muy elocuentes. Más del 90% de los niños entre 4 y 12 años supera en creces el tiempo recomendado de uso diario ante las pantallas. El 94,9% de los adolescentes lo usan de manera intensiva a diario. ¿Sí? Internet de media se conectan unas 7 horas al día a Internet, aunque sean continuas o intermitentes. ¿Sí? Durante la pandemia, el uso de Internet y del tiempo de uso de pantallas se extendió, aumentó y no ha reducido después de eso, sino que al contrario, ha seguido con ese impulso ascendente. ¿Sí? La población de entre 14 y 18 años tiene un uso compulsivo en un 24%, sí. Es decir, 1 de cada 4. ¿Sí? La población de entre 15 y 65 años tiene un uso compulsivo de un 5%. Ha reducido, pero esos que vienen detrás, los de 12, cuando tengan 15, arrastrarán ese uso compulsivo, ¿no? Y según un estudio de una sociedad que se llama Edades, ¿sí? El uso total del Internet compulsivamente entre los adolescentes hasta los 18 va por un 10%. Entonces eso significa que si tienen, sobre todo en videojuegos, si tienen ese uso intensivo,
pues la cantidad de sedentarismo que vamos a tener es mucho mayor, la cantidad de obesos, de sobrepeso va a ser mucho mayor, la cantidad de obesos va a ser mucho mayor y la cantidad de hipertensos, cardiópatas y problemas neurológicos desarrollados solamente por esa pequeña secuencia que hemos dicho ahí va a ser también mucho mayor. Entonces uno dice, bueno, en ese artículo que te dice, había un listado, 6 cosas a ello de llamar. Yo he encontrado mucho más de 6. Sí. Porque existe el trabajo que dice, este fue un trabajo que hicieron básicamente oftalmólogos, ¿sí? y neurólogos. Pero hay otros que han hecho otros trabajos y entonces ellos te hablan de sus 6 cosas, ¿sí? Pero empecemos por los ojos, que era el parte central de ese artículo. Mira, los ojos tienen una cosa espantosa porque es que es horrible lo que uno tiene que ver ahí. La primera es que se llama la fatiga visual. Tienes el ojo seco, te pican los ojos, tienes sensación de ardor, visión borrosa. Si te acuerdas cuando hablamos del ojo seco, recuerda que el ojo seco hace que las dioptrías disminuyan por la sequedad del ojo. Cuando mantienes una buena lubricación con las gotitas de lágrimas artificiales, mejoran hasta en 2 dioptrías la calidad de la visión. Dolor de cabeza, mayor riesgo de miopía. El uso excesivo produce un esfuerzo visual sostenido. Bonita frase, ¿verdad? Sí. Esfuerzo visual sostenido, ¿sí? Que altera los mecanismos normales de enfoque, lubricación y parpadeo ocular. ¿Sí? Eso quiere decir que la posibilidad de que te vuelvas présbita precoz. Présbita son los del ojito cansado que tienen... Sí. ¿no? Esos. ¿No? Desarrolles o una hipermetropía que se transforme después en una miopía severa, o arranques con una miopía que va a ir después progresivamente aumentando con la edad, también. Pero también va a ocurrir que esos mecanismos de enfoque se necesitan que tengas una adecuada convergencia ocular, y eso hace que se produzca una fatiga muscular de los ojos, lo cual se va a traducir en que, como decía una cantante que seguramente nunca has oído mencionar, Dalida. Pues no Era me una suena. cantante francesa que tenía un ojo coqueto. Sí. Sí. No, pues en los ojos coquetos el estrabismo también aparece mucho mayor. Ahora, va a estar recibiendo una estimulación lumínica aumentada, con lo cual va a producir un impacto en la calidad del sueño, en los procesos de insomnio, en el tiempo en que duermas, pero que puede ir afectando a la retina, con lo cual las posibilidades de degeneración de la retina, desprendimientos de retina van a ser mucho mayores a lo largo del tiempo con la edad. Eso también hace que tengas unas posiciones ergonómicas inadecuadas, con lo cual si ya te duele la cabeza por otros motivos, pues te va a doler el cuello, te va a doler la espalda y te va a doler la cintura. ¿Tú has visto la posición de los muchachos cuando juegan a los videojuegos? Sí, claro. Eso es genial, escurridos así en el asiento, con los pies por allá, ¿no? Con la maquinita aquí así. No, yo no sé cómo hacen para aguantar eso horas. La verdad es que yo creo que luego te tiene que doler mucho la espalda. Doler mucho la espalda. ¿Ves? Ahora, muchas de estas cosas que hemos mencionado pueden ser reversibles. Sí. Pero otras pueden ser irreversibles. Por ejemplo, la sequedad ocular, la visión borrosa, la sensación de ardor o la dificultad para enfocar pueden volverse irreversibles. Los dolores de cabeza por eso mismo, o las disfunciones acomodativas también. Y la aparición del estrabismo, aunque se puede mejorar después con ortóptica, que es fisioterapia para el ojo. Sí. El problema es que aquí no se hace mucha fisioterapia para el ojo. No tiene pinta. Ni para nada. No, ay, pobres fisiotis. Pero bueno, ¿no? Pues entonces van a ser personas que van a ver. Ahora, tú dices, bueno, muy bien, pues que se joden. ¿A quién les mata? Se les advirtió, ¿no? Como decían las mamás de antes, se le dijo, se le advirtió, se le explicó. Y aún así. Y no hizo caso. Sí, sí. Pues bueno, que se jodan. Pero el problema no es ese. El problema es el coste económico intrínseco que conlleva todo eso. Es decir, lo que tú vas a tener que gastarte en gafas, en problemas, en goticas, en las lágrimas artificiales que ya dijimos la vez pasada, que baratas no son. No, no son. ¿Sí? En tratamientos, en idas al oftalmólogo, en idas a la óptica y todo eso, más lo que tiene que ponerte el Estado, que no es que el Estado te lo ponga,
¿sí? Sino que ha cogido de tus impuestos, de los impuestos de todos nosotros, para pagar la salud del otro. Claro. ¿Sí? Entonces, eso ahí. Ahora, otra cosa que encontré es que, como sabemos, todo eso puede traducirse en un trastorno metabólico cardíaco, pues han descubierto de que deja una marca, una firma metabólica en el torrente sanguíneo que se puede detectar y calibrar, evaluar, para decir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en un futuro por culpa de las pantallitas. Vaya. ¿Sí? No hablemos de lo de que es los dolores musculares o las alteraciones articulares, el que te salga una chepa temprana o cositas por el estilo. Ya también te hemos comentado sobre el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso y todo eso. Las alteraciones del sueño por una alteración del ritmo circadiano y una peor calidad del sueño, no tanto porque dures horas y horas y horas despierto y jugando, sino porque la luz azul que producen las pantallas produce una alteración en la secreción de la melatonina, con lo cual, que es la hormona natural para que induzcamos el sueño y el descanso, no se va a producir de manera adecuada. ¿Sí? Pepe, ponnos alguna cosita ahí como para relajarnos un poco. Esos ojitos negros que me miraban. ¿Cómo canta? Nos estamos perdiendo un buen cantante aquí, yo creo, ¿eh? El dúo dinámico, esa es una canción clásica del dúo dinámico. Me suena el dúo dinámico, claro, pero ya... Es que como hemos hablado de ojitos hasta ahora, pues entonces una canción de ojitos negros... Pegaba. ¿sí? Pegaba la cosa, ¿ves? Pero sigamos con la lista de cosas horribles que puede producir. Venga. Bueno, en cuanto a salud mental y cognitiva, ¿sí? Empiezas a tener una cosa que se llama superficialidad en la comprensión, empobrecimiento del lenguaje y pérdida de memoria. Sí, todo ¿sí? suena fatal. Todo suena fatal, pero es que claro, es que si tú ves los videojuegos, incluso los videojuegos que están desarrollados para que tengas ese tipo de comprensión y memoria, como son los juegos de rol, van a terminar haciendo de que tengas un pensamiento superficial. Y si tienes un pensamiento superficial, comprendes, entiendes menos las cosas. Y si entiendes menos las cosas, tu lenguaje también se simplifica. Es decir, mira, se dice que para que sepas hablar un idioma, no dominarlo, sepas hablar un idioma, necesitas tener un vocabulario mínimo de 2.500 palabras. Sí. La mayoría de los adolescentes de hoy en día no hablan sino 1.500 palabras. Pues son bastantes menos. O sea que estamos casi que llegando al punto de yo Tarzán, tú Jane. Sí, sí, sí. Por ahí sí. vamos, ¿sí? Ahora, todo eso también puede implicar, de acuerdo al tipo de punto que estés en las relaciones sociales y en las redes y toda esa historia, pues ansiedad, depresión, pérdida de la autoestima, sensación de dependencia, aumento de la ansiedad por eso mismo. El mundo virtual puede ayudar a hacer que te desplaces de las interacciones sociales cara a cara, pero también que te desplaces de la realidad, con lo cual el mundo virtual comienza a ser más real que la realidad misma, ¿sí? Y que son situaciones que son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños, de los adolescentes, para que tengan una personalidad firme y estable cuando sean adultos. Tú ves que ahora los adolescentes o inclusive los adultos jóvenes se mueren del susto con cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Cualquier cosa les junta el cielo con la tierra. Cualquier cosa es un drama tremendo. Tiene una capacidad de frustración muy baja. Sí, sí. Entonces eso también. Bueno, va a producir problemas del comportamiento por el ciberacoso, la violencia, conductas autolesivas. Van a tener un problema en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades sociales por falta de una interacción real. Van a tener problemas de la comunicación, precisamente por lo que hemos hablado. No solamente no sabes hablar, sino no tienes el vocabulario suficiente. Vas a perder una dificultad para el desarrollo de ciertas habilidades motoras, como es el movimiento fino, ¿sí?
y vas a hacer comportamientos de riesgo, adicción, tabaquismo, otro tipo de adicciones, porque uno se arrastra a los otros. Sí, es verdad. Pero mira, hoy la idea, yo desde el comienzo dije, esto vamos a tener que dividirlo en dos partes. Sí. Una parte donde vamos a poner todos los problemas. Ujú. Y yo creo que de pronto aquí nos faltan cosas en los problemas. Sí que puede ser. Vamos a poner todos los problemas. Y la semana entrante vamos a contar cómo están buscando las soluciones. Soluciones que a veces son muy drásticas, como las que están haciendo los países nórdicos, Finlandia y todos ellos, ¿sí? En cuanto a los procesos de educación. Pues nada, con los problemas de las pantallas nos vamos, pero no se preocupen porque la semana que viene vienen las soluciones. Así que nada, nos vamos y el lunes volvemos como siempre a las 12:20 aquí en Onda Cero Puerto Llano.